praise and glorify the Lord because He's in control of Dios es everything. bueno. God is good. Aleluya, en todo Aleluya. momento y en todo tiempo. Así que en esta mañana quiero que usted abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 7 So this morning I want you to open your Bibles in Matthew 7, y vamos a leer desde el verso 24 en adelante. and we're going to read Matthew 7:24 on. Y vamos a comenzar a leer And we're going to begin to read en el verso número 24. in verse 24. Yo leo un texto y Odelasi lee el texto en inglés. I read a scripture and Odelisis will read it in English. 24 dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken them to a wise man who built his house on the rock. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. But everyone who hears these sayings of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. And when the rain descends and the floods come and the winds blow against that house, it will fall. Yo quiero en esta mañana hablarle acerca del tema la roca de la verdadera fe. I want to talk this morning about the topic of the rock of the true faith. Repito, la roca de la verdadera fe. I repeat, the rock of the true faith. Hay dos clases de camino, There are two ways, dos clases de fundamento. two types of foundation. Siempre la Biblia establece dos alternativas The Bible always gives two alternatives para darnos a nosotros como creyentes en él To la give- elección de elegir. to give us as believers the choice to choose. Entonces el camino ancho So then the wide path que lleva a la destrucción that leads to destruction es comparado de igual manera como aquellos que edifican sobre una arena movediza. is compared the same way as those that build upon the sand. Mas los que andan correctamente por la senda estrecha y angosta que el Señor ha trazado para sus fieles creyentes, But those that walk correctly through the narrow way that God had placed for His el believers, mantenernos alineado en esa senda correcta que el Señor ha trazado a nuestra vida, to be aligned in that narrow way that God placed for our lives, nos va a permitir construir verdaderamente sobre la roca que es el fundamento estable. is going to allow us to build over the rock, which is the foundation that is stable. Ahora, ¿qué quiere decir el hecho de construir sobre la roca? Now, what does it mean to build on the rock? Podríamos hablar de que la roca es Dios mismo We could say that the rock is God Himself, y que uno está edificando la vida sobre lo que es Dios mismo, and that you're building your life on God Himself. de lo cual nosotros podemos bíblicamente aseverar que realmente la roca puede ser Dios mismo. From which we can say that the rock is God Himself. También podríamos decir eso mismo enseñaban los fariseos y los escribas, los religiosos en el tiempo de Jesús. And we can say that the Pharisees, the scribes, and the religious people in the times of Jesus said the same. Ellos no tenían la menor duda de que esa roca fuera Dios. They did not have the least doubt that the rock was God. Pero también podríamos decir en la revelación del Nuevo Testamento que la roca es Cristo. But we could also say in the revelation of the New Testament that the rock is Christ. E inclusive en la epístola de Primera de Pedro, el capítulo 2 y el verso 6, In fact, in the letter of 1 of Peter 2:6, Pedro habló acerca de Cristo como la piedra angular del edificio. Peter spoke about Christ as the cornerstone of the building. Y aún el apóstol Pablo And even Apostle Paul establece en Primera de Corintios capítulo 10 verso número 4 establishes in 1 Corinthians 10:4 que Jesús es la roca. that Jesus is the rock. Ahora, muchas personas han dicho y dicen continuamente Now, many people have said, and they say continuously, que han edificado su vida sobre Cristo. that they have built their lives on Christ. Y la mayoría de nosotros tenemos una capacidad para entender que edificamos nuestra vida sobre Cristo. And most of us have the ability to understand that we build our life on Christ. Ahora, lo mismo debemos de entender
Now we must understand que tanto Dios o Cristo forman un mismo Dios. that as much God and Christ, they form a same God. Pero yo quiero ir un paso más allá de aquello que estoy mencionando en esta mañana. But I want to go a step beyond of what I'm mentioning this morning. Cuando Jesús habló acerca de que la iglesia sería edificada sobre esa roca. When Jesus spoke that the church would be built on that rock, Es decir, nosotros debemos de entender a qué se refería Jesús cuando le dijo a Pedro que la iglesia sería edificada sobre una roca firme. which means we must understand what Jesus meant when he said to Peter that the church would be built on a rock that was firm. Y que quien edifique sobre esa roca, las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra él o contra ella. And that whoever builds on that rock, the doors of Hades or hell will not prevail against it. Jesús se interesaba y el Señor dijo, todo aquel que oye mi palabra Jesus was interested and he said, everyone that hears my word o hace conforme a mis palabras. or does according to my words. Entonces lo que estamos viendo aquí que Jesús está estableciendo que también aparte de Dios, de Cristo, la palabra que Él habla y enseña y revela es también una roca. So then we're seeing here that aside from God and Christ, the word that he reveals, that Christ reveals, is also a rock. Entonces lo que estamos diciendo en esta mañana que la roca es la verdadera fe que nosotros aprendemos a depositar So then what we're saying this morning is that the rock is the true faith that we learn to deposit on en la propia palabra de Dios. in the own word of God. Y que esto sin lugar a duda resulta en un corazón obediente, fiel a Dios. And this without a doubt is a heart that is obedient and faithful to God Y el fin de alcanzar la justicia perfecta del Dios Todopoderoso. in the end to reach the justice of the God Almighty. Entonces, si Dios es roca, So then if God is a rock, si Cristo es la piedra angular, if Christ is the cornerstone, y no hay duda de eso, and there's no doubt about this, pienso que lo que Jesús estaba diciendo en esta expresión que acabamos de leer bíblicamente en la Biblia, I think that what Jesus was saying in this biblical expression that we just read, lo que nuestro Señor sencillamente estaba diciendo, what our Lord simply was saying, estas palabras que yo le estoy comunicando a ustedes, these words that I'm communicating to you, estas enseñanzas que yo le estoy transmitiendo a ustedes, these teachings that I am transmitting to you, llegan a ser como el cimiento fundamental del desarrollo de vuestra vida. they're like the foundation of the development of your life. El desarrollo fundamental de la verdadera iglesia, The development, the foundation of the true church, redimida por medio del poder de Jesucristo, redeemed through the power of Jesus Christ, está basado en los fundamentos que Dios establece por su propia palabra. is based in the foundation established by God through his own word. Nosotros podemos leer en el libro de Mateo capítulo 16, verso 13 al 16, We can read in the book of Matthew 16, 13 to 16, que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, that as Jesus came to the region of Caesarea of Philippi, preguntó a sus propios discípulos, he asked his own disciples, ¿quién está diciendo los hombres que es el Hijo del Hombre? who do men say that I, the Son of Man, am? Hemos predicado acerca de esta palabra We have preached about this word, y la respuesta de su discípulo fue lo siguiente: unos que creen que eres Juan el Bautista, and the answer of his disciples was the following. Some say that you're John the Baptist. otros Elías, otros Jeremías Others say that you're Elijah. Others Jeremiah. o alguno de los profetas del Antiguo Testamento. Or one of the prophets of the Old Testament. Pero Simón Pedro dijo estas palabras: But Simon Peter said these words. tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. You are the Christ, the Son of the living God. Entonces Jesús reconoció Then Jesus recognized de una forma determinante y clara, in a determining and clear way, y lo reconoce delante de los más discípulos, and he recognizes it in front of all the other disciples. esto era una revelación. This was a revelation Al decir no te lo reveló carne ni sangre, when he said flesh and bones did not reveal, flesh and blood did not reveal this no to lo you. has sabido porque alguien te lo ha dicho anteriormente, You did not know this because somebody said it before, sino porque mi Padre que está en los cielos le ha placido revelar esta verdad. but because it pleased my Father who is in heaven to reveal to you this truth. Entienda bien, lo que Pedro está recibiendo ahora es una revelación divina del cielo. Understand what Peter is receiving now is a divine revelation from heaven. Entonces Jesús le contesta para atrás y le dice Jesús a Pedro: So then Jesus answers and says to Peter, yo también te digo que tú eres Pedro. I also tell you that you are Peter. En el original significa Petros.
In the original is Petros. Y lo que significa esto, eres una piedra. And what this means is you are a rock. Entonces cuando Jesús habla sobre esta roca edificaré mi iglesia, So then when Jesus says, over on this rock I will build my church, y habla acerca del prudente que edifica sobre una roca, and he speaks about the wise man that builds on a rock, la roca nunca ha sido ni será Pedro. the rock has never been and it will never be Peter. Porque cuando Jesús habla a Pedro, le dije, y yo también te digo que tú eres Pedro, que eres Petro, Because- o Petros. Because when Jesus speaks to Peter, he says, I also say that you are Peter, you are Petros. Y la palabra Petros significa piedra. And the word Petros means rock. Por eso que luego la Biblia nos dice que nosotros somos piedras vivas, edificados en aquello que es la piedra angular, que es Cristo. That's why the Bible says that we are living rocks in the building with the cornerstone, which is Jesus Christ. Ningún ser humano, ni aun siquiera el apóstol de los apóstoles, podría ser comparado a una roca. No human being, and not even the apostles of the apostles could be compared to a rock. Jesús no dijo sobre esta piedra, Pedro, voy a edificar mi iglesia. Jesus said, over this rock, Peter, I will build my church. Jesús dijo sobre esta verdad, que yo soy el Hijo de Dios, mi iglesia va a ser edificada. What Jesus said was, over this truth, my church will be edified, will be Porque la built. palabra piedra significaría Petra, Because the word rock would mean Petra. mientras que la palabra Petro significa piedra. Meanwhile, the word Petro means rocks. Entonces el Señor dijo, sobre Petra o sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. So then what the Lord said, over this rock I will build my church. ¿Y qué era esa palabra Petra, que es roca? And what was this word Petra, which means rock? Que seguiría el cimiento y el fundamento de la vida y del cristianismo a través de los siglos. That it will be the foundation of Christianity throughout the ages. Evidentemente lo que dice Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1. Evidently what the Gospel of John chapter 1 says, Jesús era el verbo y el verbo era con Dios. Jesus was the verb and the verb was with God. Él siempre fue el verbo de Dios. He always was the Word of God. El Cristo, el cual Pedro dice que es el Hijo del Dios viviente. The Christ, the one that Peter said is the living God. O sea, la palabra Petra que describe Mateo 16 Which means the word Petra described in Matthew 16 se refería al verbo hecho carne. referred to the word made flesh. Y estoy plenamente convencido en Dios And I am fully convinced in God de que la palabra Petra de Mateo 7 that the word Petra of Matthew 7, es interesante que Mateo 7 y Mateo 16 cuando se refiere a roca se usa la misma palabra Petra. it is interesting that in Matthew 7 and Matthew 16 when they use the word rock, it's the same in the Greek Petra. Es igual la palabra de Dios. It's the same word of God. Tenemos por ejemplo el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 20 verso 32. We also have the book of Acts of the Apostles 20:32. Capítulo 20 verso 32. Chapter 20 verse 32. Y dice, os encomiendo a la palabra de su gracia, And it says, I commend you to God and to the word of his que grace, tiene poder para sobreedificaros. which is able to build you up. O sea, la palabra de Dios Which means the word of God, es nuestro cimiento. it is our foundation. ¿Qué es el verbo? What is the verb? The Pregunto, word. ¿qué es el verbo? I ask, what is the word? The ¿Qué verb. es? El verbo es la palabra. The verb is the word. ¿Y qué es la palabra? And what is the word? ¿Qué es la palabra? What is the word? El verbo era Dios y el verbo era Dios. The verb was God, O sea, la palabra es Jesús which means the word is Jesus. y Jesús es la palabra. And Jesus is the word. O sea, la palabra de Dios es nuestro cimiento. So the word of God is our foundation. Es la palabra de Dios lo que provee también el material para construcción que necesitamos para sobreedificarnos. It is also the word of God, the materials that we need for the building. No podemos acudir a otra cosa que es la propia palabra de Dios, We cannot go to anything else other than the word of God, que nos da los elementos y el material necesario de cómo sobreedificarnos sobre esa roca que es el mismo Señor. because it is what gives us the elements, the needed materials to build on that rock, which is the Lord. El verbo era Dios y Dios era con el verbo. The verb was God and God was with the verb. Entonces, así que nuestro Señor estaba diciendo
Therefore, our Lord was saying, la persona que vive una vida en la que solamente oye the person that lives a life that they simply hear y nunca hace lo que está viviendo, and never does what they're living, what lo they're voy a hearing, comparar a un individuo, hombre o mujer, que está edificando sobre una arena. I am going to compare them to an individual, a man or woman that is building over the sand. Llamado así, diríamos, la arena de la voluntad humana. We could call it the sand of the human will. El fundamento de arena representa la opinión de los demás. The foundation of sand means the opinion of others. Tiene que ver con las actitudes incorrectas que la gente realmente comete a diario. It has to do with the incorrect attitudes that people have daily. Muchos se edifican sobre arenas movedizas de filosofías huecas, Many build over moving sands of empty or empty philosophies. filosofías realmente de fábulas artificiosas, Philosophies of stories. filosofías humanas Human philosophies de autoservicio y de autocomplacencia para ellos mismos. of self-service to themselves. Aunque oyen la palabra, Even though they hear the word con los mismos oídos que oyen los que edifican sobre la roca, with the same ears of those that hear, that build over the rock, la diferencia es que no viven de acuerdo a lo que escuchan y a lo que son ministrados por la palabra. the difference is that they don't live according to what they hear or how they are ministered by the word. Pero también tenemos el hombre sabio, el hombre prudente. But we also have the wise man, the prudent man. Al otro lado, And it's on the other side. podemos observar, y yo considero que ambos estaban edificando en el mismo espacio geográfico. We can observe, and I would say that they were both building on the same geographical Porque space. ambos fueron azotados por la misma tormenta. Because the storm came upon both of them. Ambos fueron enfrentados por la misma condición de la tempestad. Both were confronted by the same condition of the storm. Lo que hizo y marcó la diferencia es el fundamento. What made and marked the difference was the foundation. Por regla general, el fundamento es algo que nosotros no tenemos capacidad para verlo. By general rule, the foundation is something that we don't have the ability to see. Nosotros vemos lo que ya está levantado. We see what is already lifted up. El fundamento siempre está por debajo The foundation is always underneath de lo que ha sido edificado. of that which was built. Y aparentemente vemos que la persona, comparativamente un cristiano con otro cristiano, And we can see that the person comparing one Christian with another se Christian, ven igual. they look the same. Adoran a Dios de la misma forma. They worship God the same way. Ofrendan y diezman de la misma manera. They give their offering and tithes the same way. Parece que todo es igual, similitud igual de uno con el otro. They seem like they're the same one with the other. Pero cuando llega la prueba, But when the trial cuando comes, llega la presión, when the pressure cuando comes, llega la confrontación, when the confrontation cuando comes, llega el desafío, when the challenge comes, allí es donde realmente podemos entender qué es en dónde está edificado ese hombre o esa mujer. there we can truly understand where that man or woman is built on. Porque el momento de la prueba, Because in the time of the trial, de la presión y la dificultad, of the pressure and difficulties, en cierta manera Dios la permite para saber dónde estamos edificados. in a certain way, God allows it so that we can know where we are built on. El sabio es el que oye la palabra de Dios The wise man is the one that hears the word of God y edifica su vida and builds his life sobre la palabra de Dios que tiene cimiento, que tiene fundamento. on the word of God that has foundation. La palabra de Dios que es roca. The word of God that is a rock. O sea, es aquel corazón que se ha sometido Which means it's that heart that was submitted a la verdadera fe inconmovible. to the true faith that is unmovable. Aquel ser humano que está dispuesto a someterse por completo a la palabra de Dios. That human being that is willing to submit completely to the word of God. Llevado por el fruto de la obediencia. Led by the fruit of obedience. Dice Juan capítulo 8 verso 30. John 8:30 says, Hablando él estas cosas, as he was speaking these things, muchos
Muchos creyeron en él. Many believed in him. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: And then Jesus said to the Jews that believed in him, si vosotros permaneciereis en mi palabra, if you remain in my word, seréis verdaderamente mis discípulos you will truly be my y disciples, conoceréis la verdad, and you will know the truth, y esa verdad os hará totalmente libres. and that truth will set you completely free. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué es lo que el Señor está diciendo aquí? What are we saying? What is the Lord saying here? Oyeron, They heard. escucharon, They listened. atentamente escucharon, They attentively listened. pero creyeron verdaderamente, But they believed, they truly believed. aceptaron They y accepted, dispusieron a obedecer a Dios. and they were willing to obey God. Eso es edificar sobre una roca sólida y segura, That is what is to build over a rock that is solid and secure. que no será conmovida por ninguna circunstancia que pueda rodearnos. That it will not be shaken by any circumstances that can surround us. Ahora mira lo que dice Santiago capítulo 1 verso 22. Now look at what James 1:22 says. Dice Santiago, el apóstol Santiago: sed hacedores de la palabra The Apostle James says, be doers of the word, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. and not simply people that listen, deceiving yourselves. Si usted escucharía el sermón del monte que el Señor dio en su ministerio en la tierra, If you would hear the Sermon of the Mount that the Lord gave in his ministry on the earth, y lo volviéramos a leer en esta mañana tal cual como describe el libro de Mateo, and we would read it just as it's described in the book of Matthew, pero usted no hace nada de lo que dice el sermón del monte, but you do nothing about the teaching of the Mount, y no hace absolutamente nada de lo que Dios, el Señor, enseñó, you do nothing in regards to what the Lord taught, y usted no hace caso omiso a eso que está escuchando, and you don't pay attention or listen to this that you're hearing, y no lo hace, no practica, no pone por obra, and you don't do it, you don't practice it, you don't put it to work, no le sirve para nada. Es más, usted se está engañando a sí mismo. it's useless to you. In fact, you're deceiving Se yourself. engaña a sí mismo. You deceive yourself. No por lo que yo estoy diciendo en esta mañana, o lo que la Biblia enseña establecidamente en esta mañana, Not because of what I'm saying this morning or what the Bible teaches, sino porque el mismo Señor lo dice a través de su palabra. but because the Lord himself says it through his word. Miremos Juan capítulo 2 verso 3 que dice, Let's look at John 2:3. What does dice, it say? y en esto sabemos que nosotros le conocemos, And it says, and in this we know that we know him. y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿A quién? Al Señor. And in this we know that we know him. Who? The Lord. ¿Cómo sabemos si le conocemos? How do we know if we know him? Esto es práctico, es sencillo, This is practical. This is simple. es simple. It's simple. Si guardamos sus mandamientos. If we keep his commandments. Ese es algo muy práctico y sencillo. Si guardamos sus mandamientos, This is practical and simple. If we keep his si commandments. guardamos su palabra, If we keep his word. si la palabra se convierte en Petra, o sea, en la roca de nuestra edificación. If the word becomes Petra, the rock of our building. Cuando usted mira y observa y analiza su propia vida ante Dios, When you look and observe and analyze your own life before God, posiblemente lo que está viendo es un corazón que anhela más que cualquier otra cosa possibly what you're seeing is a God, a heart that desires more than anything else obedecer la palabra de Dios. to obey the word of God. Pero la pregunta mía es en esta mañana, ¿está realmente obedeciendo la palabra de Dios? My question this morning to you is, are you truly obeying the word of God? ¿O acaso en alguna área de su vida usted la está desobedeciendo y se está autojustificando por qué no obedece ciertos principios bíblicos? Or are you disobeying it, and in certain part of your life, in certain area of your life, you're self-justifying? Obediencia es la palabra clave para ser edificado sobre una roca inconmovible. Obedience is the key word to be built over a rock that is not movable. Obediencia es la palabra clave que debe ser la prioridad de nuestra vida y nuestra relación con Dios. Obedience is the key word in our life and in our obedience with God. La única evidencia visible que tú y yo tenemos The only evidence, visible evidence that you and I have, y que todo creyente del Señor tiene, and that every believer of the Lord has, es que la obediencia is that obedience es la única evidencia visible is the only visible evidence que usted está preparado para la salvación ya. that you are prepared for salvation now. Es una vida que se vive en dirección de obediencia. It is a life that is lived in a direction of obedience. ¿Cómo conocer si eres o no salvo?
How to know if you are or not saved. ¿Cómo saber si eres simpatizante o eres verdaderamente convertido al evangelio de Cristo? How do you know if you're sympathized or you have truly converted to the gospel of Christ? ¿Cómo saber si tú eres extremadamente, aleluya, de una forma gloriosa, rendido al Señor? How to know if you're extremely, in a glorious way, surrendered to the Lord? ¿Cómo saber que tienes salvación y que tienes eternidad por Dios heredada en tu vida? How to know that you have salvation and eternity inherited by God in your life? El termómetro espiritual es fácil de ver, analizar y poder observar. The spiritual thermometer is easy to see, to analyze, and observe. Cuando tú te conduces por la senda de la obediencia, eso es un termómetro de que eres consecuentemente conocedor de la salvación. When you walk in the path of obedience, then that's a thermometer that you know salvation. Es la prueba genuina de que perteneces y estás edificándote sobre la roca. It's the true test that you belong and you're being built over the rock. Es la evidencia que estás postrado ante la presencia del Señor y vives para hacer su voluntad. It's the evidence that you have surrendered before the presence of the Lord and you live to do His will. Que estás postrado ante el señorío gobierno del Señor mismo. That you're surrendered under the lordship and government of the Lord Himself. Y que has sido puramente transformado por su gracia. And that you have been truly transformed by His grace. Para ser siervo de la justicia del Señor. To be a servant of the righteousness of the Lord. O sierva de la justicia del Señor. Or a woman that is a servant of the righteousness of the Lord. ¿Sabe una cosa? A veces Dios tiene que empujarnos a obedecerle. You know, sometimes God has to push us to obey Him. Porque esta naturaleza propiamente dicha no le gusta obedecer a Dios. Because this nature does not like to obey God. Nuestra batalla es una batalla no solamente en el alma, en la mente, sino en nuestro cuerpo físico. Our battle is not only in the mind and the soul, but also in our physical body. ¿Y de qué manera Dios nos empuja a la obediencia? And in what ways does God push us to obedience? Derribando nuestros propios cimientos. Bringing down our own foundations. Derribando nuestros propios fundamentos. Bringing down our own foundations. Cuando parece que estamos fuertes When it seems that we're strong, y ante el momento de la prueba nos derribamos por completo, and in the moment of the trial we are broken completely. Dios permite esos momentos muy estratégicos para que te des cuenta dónde habías estado edificado. God allows those moments strategically so that you realize where you have been built on. Quiere decir que los que están edificados sobre la roca no tendrán pruebas, dificultades, desavenencia y presiones en la vida. Does it mean that those that are built on the rock, they will not have trials and difficulties and adversities in life? Sí que lo van a tener. Yes, they're going to have Pero it. la diferencia es que la ruina de esa casa nunca será conocida. But the difference is that the ruin of that house will never be known. Porque es un hombre o una mujer que sabe dónde está parado. Because it's a man or woman that knows where they're Y standing. no importa lo que le está o lo que usted esté confrontando, estemos confrontando. And it doesn't matter what you or we are confronting. ¿Sabe una cosa? Lo único bueno de entender es que el fundamento establece la diferencia. You know, the only good thing to know is that the foundation is the one that establishes the difference. Por ejemplo, hay una comunidad que continuamente, de vez en cuando y hace poco, está siendo azotada por terremotos. For example, there's a community that every so often and right now is being affected by earthquakes. Es en California. It's in California. California continuamente está siendo azotada por terremotos. California is continuously being struck by earthquakes. Entonces, So then, necesitamos entender una forma muy clara. we need to understand in a very clearly. Debemos de entender que hay muchas personas que no le pasa nada. We need to understand that there are many people that nothing happens Porque to them tienen buen fundamento. because they have a good foundation. Ricos o pobres. Whether they're rich or poor, Famosos o no famosos. whether they're famous or not famous. Muchos de ellos quedan petrificados y quedan llenos de temor y de pánico. Many of them are petrified and filled with fear and panic Porque ellos son incapaces de controlar los movimientos de la propia tierra. because they're unable to control the movements of the earth itself. No pueden caminar, no pueden controlar los movimientos donde están caminando. They cannot control the movements of the place where they're walking on. Eso demuestra lo impotente que es el ser humano para controlar los movimientos de la propia tierra o de la propia naturaleza. That shows how powerless human beings are to control the movements of the nature itself and the earth. Cualquier ser humano se halla impotente para controlar lo que escapa de su capacidad humana. Any human being feels
powerless to control anything that is outside of their human ability. Eso te muestra lo impotente que es el ser humano ante el Señor Dios Todopoderoso. That shows you how powerless human beings are before the God Almighty. Es por esa razón que la asistencia crece en una iglesia cuando hay un terremoto. That's why assistance it grows in a church when there's an earthquake. Cuando hay un tsunami, la gente comienza a llenar las iglesias. When there's a tsunami, people begin to fill the churches. Cuando hubo el problema allá en el 2001, In 2001, en septiembre de 2001, September 2001, when en there was Nueva a York se problem. llenaron todas las iglesias. In New York, the churches were filled. Porque la gente vivió la experiencia y está bajo un estado de temor y de pánico. Because people lived an experience and they were under a state of fear and panic. La asistencia en las iglesias fue abarrotada. The assistance to the churches was great. Todo eso indica All this indicates la mayoría de los individuos, familias y matrimonios that most of individuals, families, and que marriages se acercan that come closer muchas veces a Cristo many times to Christ es porque están pasando una etapa de pánico, de crisis y desesperación. is because they're going through a time of panic, crisis, and distress. Y algunos quizás van porque otros les están empujando a que lo hagan. And some perhaps go because others are pushing them to go. Pero tenemos en esta mañana que entender claramente cuál es el propósito en la cual nos edificamos sobre la palabra que es la roca. But we need to understand this morning what is the purpose for which we are built on the word, which is the rock. Porque esto nos va a hacer fuerte en momentos de presión y dificultad. Because this is going to make us strong in times of pressure and difficulties. Antes de que nos preocupemos por lo que estamos viviendo, Before we become concerned for the things that we're living, es mejor que nos preocupemos cuál es nuestra construcción en Dios. it's better for us to be concerned about our building in the way that we build up in God. ¿Dónde estamos edificados? Where are we built? Si estas verdades de la Biblia son verdades como tal, If the truth in the Bible are truth as such, y vamos en dirección de obediencia a Dios, and we're going in the direction of obedience to God, y estamos alineados correctamente con Dios y su palabra, and we are aligned correctly with God and His Word, vamos a seguir adelante en esa dirección. we're going to move forward in that direction. Es algo preocupante que en nuestro tiempo actual, It is concerning that in our times today, ver la cantidad de hombres que han predicado el evangelio que están negando la eficacia de esta palabra. to see the great number of men that have preached the gospel that are denying this word. Líderes religiosos que se cree que son los más conocedores de la Biblia, Religious leaders that they think that they're the ones that know, that people think that they're the ones that know most about the Bible, son los que están negando gran parte de las Sagradas Escrituras, are the ones that are denying a great part of the sacred scriptures. llamándolos inclusive en algunas partes de la Biblia metáforas, fábulas que no se van a cumplir jamás. Calling even some parts of the Bible metaphors and stories that will never come to fulfillment. Entonces es más fácil, iglesia, construir sobre la arena. So it's easier, church, to build on the sand, Porque para construir sobre la arena, because to build on the sand, eso simplemente lo que tú tienes que hacer es alisar el terreno simply what you need to do is straighten the ground y construir lo que vas a construir tu casa allí. and build your house there. El insensato, el no sabio lo hace mucho más fácil. The one that is foolish, that is not wise, does it easier. Por dos razones evidentes. For two evident reasons. Número uno, los necios siempre están apurados. Number one, the foolish, they are always in a hurry. Vuelvo a repetir, número uno, la gente necia siempre está apurada. Number one, I repeat again, people that are foolish, they're always in a hurry. Nos dice uno de los proverbios de la Biblia One of the proverbs in the Bible que los says necios siempre tienen prisa. that the foolish are always in a hurry. El necio siempre está buscando resultados rápidos, The foolish one is always looking for fast results, incluyendo en la evangelización, including in evangelizing, es decir, evangelización veloz y rápida. which means evangelizing that is fast. Adelante, vamos a hacerlo esto rápido. Come on, let's go do this fast. No vamos a detenernos, vamos a hacerlo rápido. Let's not stop. Let's not be detained. Let's do it fast. No hay tiempo para enseñar la doctrina acerca del pecado o de la maldad o la manera de arrepentirse. There is no time to teach doctrine or about sin or to repent. Vamos a hacerlo esto sencillo, vamos a hacerlo práctico para que la gente no entre en pánico
ni en desesperación. Let's do this simple and practical so that people do not enter into panic and become distressed. Ya no vamos a hablar a la gente del infierno porque eso crea en la gente mucho temor e impide que la gente venga a la iglesia. We're no longer going to talk about hell because that causes too much fear in people and that stops them from going to church. Anulemos la palabra infierno como que nunca existió en la Biblia. Let's not talk about hell as if it never existed in the Bible. Suena mejor que todos vamos al cielo, al mismo lugar, y que el cielo es demasiado grande. It sounds better that everybody's going to heaven, that heaven is a great place and everyone is going there. No vamos a decir a la gente que se aparte de su pecado porque puede ser que podamos hacer una discriminación en su estilo de vida. Let's not tell people to walk away from their sin because we could be discriminating against their lives. ¿Está edificando sobre una roca? No, están edificando sobre la arena. Are you building over a rock? No, you're building on the sand. Porque no tienen fundamento sólido. Because they don't have a solid foundation. Se convierten en seguidores de ciegos, guías de ciegos. They become followers of blind and they guide Han blind. perdido la instrucción de arriba, han dejado de conocer el valor de la palabra. They have stopped knowing the value of the word. Vivimos en un evangelio superficial a medias de una forma muy liviana. Por consiguiente, We live in a time of a light gospel, a superficial gospel. es decir, hay mucha gente que dice no necesitamos enseñar a la gente nada. Which means there are many people that they say we don't need to teach people anything. No podemos permitir que la gente espere hasta tener una convicción We cannot wait until people have a conviction o para que la gente arregle la condición de su alma delante de Dios. or for people to fix the condition of their soul before God. No hay tiempo para enseñar a la gente que un día vendrán los juicios de Dios sobre la faz de la tierra. There is no time to teach people that the judgments of God will come upon the earth one day. No podemos hablar de que Dios, aquellos que desprecian su palabra, un día van a tener que confrontar la ira del Dios Todopoderoso. We cannot tell people that those that despise His word, that one day they will confront the wrath of the God Almighty. Es evangelización de atajos, It's a gospel of shortcuts. evangelización de caminos cortos. A gospel of shortcuts. Segundo, el necio es superficial. Second, the foolish person is superficial. ¿Por qué digo superficial? Why do I say El superficial? necio es superficial, The foolish is superficial. es uno de los que proclaman creer en Cristo, Is one that proclaims to believe in que Christ. dicen haber oído el evangelio, That they say they heard the gospel. lo han aceptado They have accepted it. y sin embargo no dan absolutamente ninguna clase de evidencia Yet they don't give any type of evidence por la forma en que viven y por la forma que actúan en sus vidas. by the way that they live and behave in their own lives. Iglesia, Jesús vive hoy en esta mañana. Church, Jesus is alive today in this morning. Estámonos enfrentándonos a una situación de alternativas determinantes. We're confronting a situation of determining alternatives. Vivimos en la era de la superficialidad. We live in superficial times. Millones invocan el nombre de Jesús, Millions invoke the name of Jesus, pero su lealtad a Jesús es superficial. but their loyalty to Jesus is superficial. Me temo que muchos no estarían dispuestos a entrar en la cárcel por causa de Jesucristo. I fear that many would not be willing to go to jail because of Jesus Christ. Tenemos miles de cristianos adornados bajo el espectro de una religión evangélica. We have thousands of Christians decorated under the spectrum of an evangelical religion. Es una vida superficial, It is a superficial life, inestable, unstable. movedizos como la arena movediza que es. They're moving like moving sand. Cuando ya no reciben de Jesús su palabra verdadera, When that they do not receive from Jesus His true word. no encuentran They do not find una manera temerosa de obedecer a Dios. a fearful way to obey God. O sea, estamos entendiendo Which means we're understanding que muchas vidas llamándose cristianas están siendo derrumbadas en sus formas de pensamiento. that many lives that call themselves Christian, they're being brought down in their way of thought. Para ello no existe arar hondo, To them it does not exist to go deeper, ni trabajo de esfuerzo, nor to work in effort, ni cimiento nor foundation profundo y sólido, that is deep and solid, ni de quebrantamiento de corazón.
nor of brokenness of heart. El insensato, el necio, piensa diferente a como Dios enseña en la Biblia. The foolish person thinks differently than what God teaches in the Bible. Hubo un gran predicador hace muchos años. There was a great preacher many years ago. Todos de una u otra manera hemos oído hablar de él. Me refiero a Spurgeon. All of us in one way or another we have heard of him, and I refer to Y él Spurgeon. en un momento dijo en uno de sus mensajes y sermones lo siguiente: And at a given moment he said in one of his messages the following: escasez de profundidad, lacking of depth, escasez de sinceridad, lacking of sincerity, escasez de realidad lacking of reality en Jesucristo. in Jesus Christ. Es la escasez de nuestros tiempos. It is the lacking of our times, Falta de mirar a Dios. not looking at God, Falta de lidiar sinceramente con nuestra alma. lacking of dealing with sincerity with our soul, Descuido en el uso de la lanceta en nuestro corazón. now taking care of the arrow in our hearts, Descuido de la orden de registro que Dios emite contra el pecado. not listening to the order of that God gives against sin, Descuido en cuanto a vivir una vida plenamente en Cristo. being careless in living a life that is fully in Christ, Mucho leer acerca de Él. much reading about Him, Mucho leer acerca de Jesús. much reading about Jesus, Mucho de hablar acerca de Él. much about talking about Him, Pero demasiado poco de comer y digerir su palabra para que se haga vida en nosotros. but too little about eating and His word about us. Esas son las causas que están afectando millones de cristianos en esta hora actual. These are the causes affecting millions of Christians today. Tenemos cristianos sumamente ejecutivos y profesionales. We have Christians that they're highly executive and professional. Tambalean sus esperanzas, They're moved in their hopes. tambalean sus bases, They're moved in their foundation. porque todo está sobre una arena movediza. Because everything is over a moving Pero sand. yo quiero decirte en esta mañana, But I want to say this morning, este tiempo profético this prophetic time es un tiempo para cavar más profundamente de lo que hemos cavado. is a time to dig deeper than what we have digged already. Es un tiempo para profundizar más en el poder de la palabra. It is a time to go deeper in the power of the word. Este es un tiempo para hacer lo que no hemos hecho hasta el momento. This is a time to do what we have not done until now. O tomamos la vida en Cristo seriamente o no tenemos esperanza de salvación ni de vida eterna. Either we take the life in Christ seriously or we have no hope of salvation or eternal life. Mientras que el insensato y el necio está siempre apurado, While the foolish is always in a hurry, el sabio toma tiempo para hacer su trabajo de cavar bien a fondo sus fundamentos. the wise takes time to dig deeper in his foundation. Toma tiempo para hacer el trabajo, Takes time to do his work. como es debido, como Dios lo revela por su palabra gloriosa. As God reveals it through his glorious word. Entonces es lo que dice Mateo capítulo 7. So then it is what Matthew 7 says. Lo mismo Lucas capítulo 6 verso 47, 48. And the same Luke 6, 47, 48. Y en ese verso del capítulo 6 de Lucas, verso 47 y 48, And in Luke 6, 47, 48, añade el Señor diciendo: the Lord adds the following. el hecho de que el sabio cavó hondo The fact that the wise, when dug deeper, es que buscó la roca de la palabra de Dios, is that he sought the rock of the word of God. sopló la arena de la opinión humana, The sand of the human opinion came. sopló la arena de la voluntad propia The sand of their own will came. y no dejó de cavar hasta que encontró roca firme. And he did not stop digging until he found a rock that was firm. Roca firme de obediencia A rock firm of obedience a la palabra verdadera absoluta de Dios. to the true and absolute word of God. Hermanos amados, iglesia, jóvenes, muchachos, muchachas, hombres y mujeres que está ahí aquí en esta mañana. Beloved brethren, church, youth, men, women that are here this morning. No se puede cavar
profundo si estamos demasiado apurados para buscar y sacar un tiempo para Dios. You cannot dig deeper if you're in too much of a hurry to take time aside to seek God. No podemos ahondar en cimiento y fundamento estable si estamos demasiado apurados. We cannot dig a foundation that is stable if we're in a rush. Algunos tienen acaso un poco de tiempo para una comunicación muy rápida y muy veloz. Some have a very short time for a communication that is very fast. O escuchar un mensaje de 10 o 15 minutos que le diga que estás bien lo que estás haciendo y sigues haciendo lo que estás haciendo el resto de la semana. Or they only have time to hear a fast message of 10-15 minutes that says you're doing good and everything that you're doing, continue doing so. Algunos llegan a decir que son salvos Some even say that they're saved antes de adquirir siquiera algún sentido de estar perdidos. before even having the sense of or understanding that they're lost. Los que dicen legítimamente que están en Cristo Those that legitimately say that they're in Christ y que Cristo es Señor de sus vidas, and that Christ is Lord of their lives, están dispuestos a dedicar tiempo suficiente para cavar hondo. they're willing to dedicate enough time to dig deeper. Yo quiero que usted lo esté pensando en esta mañana, I want you to think about this morning. que lo esté pensando a profundidad, That you think depths. que ha realmente entendido el costo que le ha tenido que ha tenido que pagar Jesús por su salvación. That you truly understand the cost that Jesus Christ had to pay for your salvation. Ustedes han llegado a entender el costo que ha costado la vida eterna de ustedes y de mi Have you vida. understood the cost of eternal life, your eternal life and my eternal life? ¿Han entendido lo que significa la confesión de Jesús y el poder de la cruz y de su sangre derramada? Have you understood the confession of Jesus and the power of his blood that was shed? on the Dice cross? el Señor Jesús nos dice, It says that the Lord Jesus says, las zorras tienen guaridas the foxes have a hiding place, y las aves de los cielos tienen sus nidos, and the birds of the heaven have their nest, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. but the Son of Man has no place to lay his head. Y dijo a otro, sígueme. And he said to another one, follow me. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierra a mi padre. And he said, Lord, let me first go and bury my father. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. And Jesus said, let the dead bury the dead. Y tú ve, anuncia el reino de Dios. Y Jesús estaba diciendo, And you go and announce the kingdom of God. And Jesus was saying, deja que el mundo se preocupe por los suyos. let the world be concerned about their own. Algunos no han discernido esto. Pareciera que Jesús está hablando ahí insensiblemente. Some have not discerned this, and it seems like Jesus was talking insensibly. Parece que cuando Jesús estaba diciendo, deje que los muertos entierren a sus muertos, It seems that when Jesus was saying, let the dead bury the dead, pareciera que viéramos a un Jesús sin sentimientos, sin emociones, it seems that we would see a Jesus without feelings, without emotions, que no les interesa la pérdida de un ser amado cuando llega el momento de perderlo. that do not care about the loss of a loved one when it comes the time to let them Es go. porque la gente entiende esa palabra como algo práctico, sencillo, superficial. It's because people understand the word as something practical, simple, superficial. Pero cuando Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, But when Jesus said, let the dead bury the dead, estaba hablando acerca de los muertos en el pecado. he was talking about the dead in sin. Tú no te puedes detener para conformar al mundano que está a tu lado para que hagas lo que él dice que tienes que hacer. You cannot be conformed to the worldly person that is next to you to tell you what Esto you es need mucho to más do. profundo de lo que la gente ha creído. This is much deeper than what people have believed. Tú no te puedes detener a oír la opinión de los que trabajan a tu lado. You cannot be detained to listen to the opinion of those that work next to Ni you. siquiera puedes respaldar el desorden de tu familiar, de tu hermano, de tu hermana, de tu amigo, del que está cercano a ti. You cannot even support the disorder of your family member, the person that is near to Mi you. madre, mis hermanos, mis hermanas son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos y lo obedecen. My mother, my brother, my sisters are the ones that do the will of my Father that is in heaven, and they obey him. Tenemos que ser gente definida en el Evangelio. We need to be people that are defined in the gospel. Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesus said, let the dead bury the dead. Deja que los adúlteros sigan con los adúlteros. Let the adulterers continue with the adulterers. Deja que los fornicarios sigan con los fornicarios. Let those that fornicate to continue with those that Deja que los fornicate. alcohólicos sigan con los alcohólicos. Let the alcoholics continue with the alcoholics. Deja que los que se drogan sigan endrogándose aún. Let those that take drugs Pero tú ven continue. y sírveme.
But you come and serve pero me. tú ven y sígueme. But you come and follow ¿Estás me. entendiendo la verticalidad del evangelio de Cristo? Are you understanding the verticality of the gospel of Christ? Muchas veces defendemos cosas que van en contra de la palabra. Many times we defend things that go against the word. Nos ponemos a defender posiciones que van contrario a lo que dice esta palabra y nos encontramos enfrente a Dios mismo. We defend positions that are against the word, and we find ourselves against God himself. El Señor estaba diciendo, deja que el mundo se preocupe por los suyos. The Lord was saying, let the world take care of its own. Pero tú ven y predica el reino. But you come and preach the gospel. Otro dijo, Señor, te voy a seguir. Another one said, Lord, I'm going to follow you. Pero déjame primero despedirme primero de los que están en mi casa. But first, let me say goodbye to those that are in my house. Y Jesús dijo, ninguno que ponga su mano en el arado mira hacia atrás. And Jesus said, nobody that puts his hand in the plow will look back. Ninguno que pone su mano sobre el arado y mira hacia atrás. Nobody that puts his hand on the plow will look back. El tal es digno de mí. Well, such a person is not worthy No of me. puedes estar en el arado y mirando hacia atrás. You cannot be looking back. El que mira atrás no es apto para el reino de Dios. The one that looks back is not apt for the kingdom of God. Los que entran corriendo, Those that enter running, pero quieren salir de nuevo a la carrera tan pronto como uno empieza a señalar las normas a seguir en el evangelio. but once you show the norms to follow the gospel, then they want to rush Yo out. creo que ese es el problema que nos enfrentamos a esta hora del siglo XXI. I believe that that's the problem that we're confronting today in the 21st century. Entran corriendo a aceptar a Jesús, They come in running to accept Jesus. pero cuando Jesús le comienza a poner las normas de vida y los principios del reino, salen corriendo de la misma manera como han entrado. But when Jesus puts the norms of the kingdom and the rules of the kingdom, they rush out the same way that they rushed in. Y Jesús dijo, tales personas no son aptas para el reino. And Jesus said, such people are not apt for the kingdom. ¿Sabe lo que estoy diciendo en esta mañana? Do you know what I'm saying this morning? Dígale lo que está a su lado y dígaselo bien fuerte. Tell the person next to you. Lo que el pastor está predicando en esta mañana What pastor is preaching this morning, y nos quiere decir and what he wants to say es to us, esfuerzo al máximo, is maximum effort, aceleración al máximo. maximum acceleration. No te quedes en primera y en segunda. Do not stay in first and second gear. Entra en tercera, en cuarta, en quinta y si es necesario en más velocidades. Enter into the third, the fourth, the fifth, and if necessary, more gears. Esto es lo que quiero decir. Los que cavan hondo, This is what I'm saying. Those that dig deeper, los que están cavando hondo, those that are digging deeper, son los que tienen deseo de hacer al máximo para el Señor. are those that have the desire to do the maximum effort for the Lord. Iglesia, el camino fácil Church, the easy path siempre tienta a la gente y debilita a las personas. always tempts people and weakens the A people. veces hacemos el evangelio demasiado fácil. Sometimes we make the gospel way too easy. Lo hacemos tan fácil We make it so easy que ya no es evangelio. that it's no longer a gospel. Para nada. For it's nothing. Los verdaderos que profundizan y cavan hondo, Those that go deeper and they dig los deeper, verdaderos creyentes, the true believers, sudamos we sweat. por lo difícil Because for the difficult que es cultivar a los nuevos convertidos. that it is to cultivate the new believers. Una iglesia grande hace un tiempo atrás A great church some time ago en los Estados Unidos informó que tuvo 28,800 conversiones en un año. in the United States, they informed that they had 28,800 people converted. in 1 year. Bautizó 9,600 personas They baptized 9,600 people, y solamente 123 personas se unieron a ser miembros de la iglesia. and only 123 became members of the church. El hecho es The fact is que no se salvaron 28,000. that 28,000 were not saved. El hecho es The fact is que no se convirtieron 9,600. that 2,600 did not convert. El hecho es que solamente 123 personas The fact is that only 123 people pudieron estar dispuestos a cavar profundo. were willing to dig deeper. O sea, el problema, iglesia, Which means the problem, church, no es la dificultad del cultivo.
It's not the difficulty of cultivating, sino el problema es la dificultad de la conservación. the problem is the difficulty of conserving, the conservation. Ahí dice amén. Amen. El problema no es cosechar. The problem is not to collect the harvest. El asunto es cómo conservar eso. The matter is how to conserve it, O sea, how to keep it. estamos tratando de cultivar personas So we're trying to cultivate people que jamás han sido redimidas. that have never been redeemed. Tratamos de hacer que la gente busque, ame a Dios como uno busca y ama a Dios. We try to make it so that people seek and love God like we seek and love God. Y parece que tú dieras contra una pared. And it seems like you go against a wall. Es porque nunca han sido redimidos. It's because they were never redeemed. ¿Tú estás entendiendo lo que te estoy predicando en esta mañana? Are you understanding what I'm preaching ¿Estás this entendiendo lo que morning? el Señor está diciendo en esta mañana? Are you understanding what the Lord is saying this Porque hay morning? personas que tú le dices algo inmediatamente cuando tú terminas ya lo están haciendo. Because there are people that you tell them something and immediately that you finish talking, they're already doing it. ¿Por qué tú terminas de decir algo de parte del Señor inmediatamente no acabados de decir y ya esa persona está obedeciendo a lo que el Señor está diciendo? Why is it that you're saying something from the Lord and you have not yet finished what the Lord is saying and the person is already obeying ¿Y God? por qué hay tanta gente que hace 30, 20, 25, 15, 10 años que está en la iglesia And why are there so many people that for 30, 20, 15 years they have been in the church y siempre están igualitos? and they're always the same? Del momento que se convirtieron, From the moment that they converted, a pesar de muchos años, as the years went by, están en lo mismo. they're in the same. Diga que está a su lado. Tell the person next to you, Hoy Dios nos quiere decir algo. today God wants to say something. O nos quiere decir muchas cosas. God wants to say many things to us. Hay muchas gentes, There are many people, muchas personas que no fueron convertidas. that they did not convert. Los verdaderos cristianos, The true Christians, primero, first, los verdaderos cristianos the true Christians que han nacido de nuevo, that have been born again, ellos anhelan como bebé la leche de la palabra de Dios. they desire like a baby the milk of the word of Anhelan de la adoración verdadera de Dios. God. They desire the true worship of God. Anhelan la comunión. They desire the communion, the fellowship. Aman al Señor, ama a su pueblo, ama el estar en los cultos. They love the Lord, they love His people, they love to be in His services. Y otra característica que cuando ya deja de ser bebé, And another characteristic is that when they're no longer a baby, entonces ya quieren comida sólida que los fortalezca y los equipe para vivir y acabar profundamente. then they want solid food to equip them, to strengthen them so that they can dig deeper. Yo voy terminando y concluyendo esta palabra y este mensaje, no porque lo he terminado, I am concluding with this message not because the message is over, pero quiero decir finalmente que la persona, el hombre, la mujer que tiene la característica de cavar hondo, but I want to say that the man or woman, that the person that has the characteristic to dig deeper, el que tiene la característica de cavar hondo, the one that has the characteristic of digging deeper, es el que deja que sea enseñado. is the one that allows himself to be taught. Yo tengo 30 años del evangelio. I have 30 years in the gospel. Ya a mí nadie me puede enseñar nada. Nobody can teach me anything. Yo sé mejor que todos los que están en la iglesia. I am better than everyone that is in the church. Yo me he criado en una iglesia ya lejos, remotamente. I was raised in a church far away. Y estás viviendo en la misma condición espiritual And you're living in the same spiritual condition que vivías 30 años. that you lived 30 Atrás. years ago. Los fariseos The Pharisees, no se dejaban enseñar por Jesús. they did not allow themselves to be taught by Jesus. Ese fue el problema. That was the problem. ¿Cómo tú vienes a decirnos que eres el Hijo de Dios? How is it that you're coming to say to us that you're the Son of God? ¿Cómo vas a decir que tú vienes y que eres mayor que Abraham cuando Abraham es nuestro padre? How is it that you come to say that you're greater than Abraham when Abraham is our father? ¿Cómo tú vas a decir que eres el Hijo de Dios? How is it that you're going to say that you're the Son of God? ¿Cómo tú vas a decir que Dios es tu padre? How is it that you're saying that God is your father? Los fariseos resistían a una enseñanza reveladora de parte de Jesús. The Pharisees resisted a revealing teaching from Jesus. Yo reprendo
reprendo en esta mañana el espíritu de fariseísmo. I rebuke this morning the Pharisee spirit. Porque muchas veces el fariseísmo es un principado, es un espíritu demoníaco Because many times the spirit of the Pharisees is a demonic principality, que a se le demonic mete a mucha spirit gente en su mente, that goes in the minds of many people, que los cautiva y los oprime, captivates and oppresses hasta them. que tú no estés dispuesto a ser enseñado, a ser corregido y a ser disciplinado. Tú nunca vas a desarrollar crecimiento en tu vida espiritual. Until you're not willing to be taught, to be discipled, A los then you're fariseos- not going to have the right Jesús a los foundation. fariseos no le podía decir nada, se enojaban rápidamente. Yeah, Jesus could not say anything to the Pharisees because they would become angry easily. Muchas personas son así. Many people are like this. Profesan tener a Cristo, They say that they have Christ, pero no quieren oír todo lo que exige el verdadero cristianismo. but they don't want to hear everything that demands the true Christianity. Rechazan el llamado de negarse a ellos mismos. They reject the calling to deny themselves. Mantienen y sostienen sus propias ideas, They maintain their own ideas, sus propias metas, sus propios designios, their own goals and designs, y todo quieren hacerlo a su manera. and they want to do everything their own way. Cuando uno trata de enseñar y decir, no, vamos a hacerlo de esta manera, When you try to teach them and say, let's do it this way, el camino correcto es esto, the correct way is this, no te quieren oír, no te quieren escuchar. they don't want to hear you, they don't want to listen to you. No se debe a que sean cristianos, It's not because they're Christians que no se dejan enseñar. that they do not allow themselves to be taught. Esto no le va a gustar a muchos, Many people are not going to like pero this. como aquí no tenemos este problema, But because we don't have that problem here, como aquí no tenemos ese problema, because we don't have that problem here, o sea, no se debe a que sean cristianos so it's not because they're not they're Christians, que no se dejan enseñar, it's not that they don't allow themselves to be taught, sino que es que son falsos cristianos. but it's because they are false Christians. Tráguelo, Swallow it. no es para usted. It's not for you. Usted sabe que haber un falso Cristo, You know that there is a false el Christ, anticristo. the Antichrist. ¿Quiénes lo van a conocer a él? Who are the ones that are going to know him? Los anticristianos. The anti-Christians. ¿Me dejan que termine el mensaje? Pues no puedo, pero voy a terminar. El que cava hondo The one that digs deep se vacía de su propia justicia, empties himself of his own de righteousness, su propia autosuficiencia, of his own self-sufficiency, y echa a un lado and puts aside sus propias visiones his own visions y experiencias and experiences, y se edifica sobre la palabra de Dios, and it's built on the Word of God para la gloria de Dios for the glory of God y no para la gloria de él. and not for his own glory. Si usted quiere saber más de esto, If you want to know more about this, hoy voy a hablar sobre el arma suprema que Satanás utiliza para mantener a los falsos cristianos atados para siempre. I'm going to talk about the supreme weapon that Satan uses to maintain the false Christians binded forever. Repita, ¿qué palabra le quedó en su mente? Repeat what word remained En su corazón. ¿Qué palabra? in your head, in your heart. Obediencia, ¿qué más? Obedience. Profundizar, To cavar, go ¿qué más? deeper, dig deeper. Corazón encendido, A ¿qué más? teachable heart. Obedecer, ya lo dijeron, ¿qué más? What else? Disciplina, ¿qué más? Discipline. What else? Cavar fondo, sí, To dig deeper. cavar fondo, Dig pero ¿qué más? ¿Qué deeper. más? What else? Fundamento, ya sabemos eso. Foundation. ¿Qué más? What else? Hay una palabra que he dicho. There's a word that I said. ¿Se acuerda la palabra que he dicho? Do you remember the word that I said? En el nombre de Jesús de Nazaret. In the name of Jesus of En Nazareth. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. ¿Se acuerda lo que dije? Do you remember what I said? Sí, aparte de fe verdadera, todo eso. Aside from faith, true faith, Máximo esfuerzo. maximum effort. Si usted quiere máximo esfuerzo, If you want maximum effort, usted tiene que acelerar. you need to accelerate. Pero para acelerar, But to accelerate, tiene que saber cómo manejar you need to know how to drive y cómo ser dirigido por Dios. and how to be led by God. Aquí no tiene ese problema. Here
have this problem porque todo es automático. because everything is automatic. Este es un problema. It's a problem. Todo es automático. Everything is automatic. A mí me gusta manejar estándar, con cambio. I like to Es más drive shift. entretenido, It's more entertaining. es mucho mejor. It's better. La gente no se duerme. People don't fall asleep. Porque cuando tú quieres dormir, el carro te... Y entonces tienes que despertarte para hacer el otro cambio. Because you need to El wake motor, up. el ruido te despierta. The noise wakes you up Pero so that cuando you tú can te change sientes gears. a un carro automático, aprietas el acelerador, freno, acelerador, freno, acelerador, freno, tú sigues ahí. But when you sit in an automatic car, you just press on the accelerator and you just continue. El que está edificando sobre la arena He who's building over the sand es automático. is automatic. Todo lo hace automáticamente. They do everything automatic. Me dijeron que hay que levantar las manos. They told me that I have to lift up my hands. Me dijeron que hay que bajarlas. They told me that I have to put it Me down. dijeron que tengo que arrodillarme. They told me that I need to bow Me dijeron down. que tengo que cantar. They told me that I need to Me sing. dijeron que tengo que alabar. They told me I need to praise. Ahora va a ver, el pastor va a decir, aplaudamos. Now the pastor is going to say clap. Entonces todo lo hacemos automático. So then everything, we do it automatic. Cava profundo. Dig deeper. Cava profundo. Dig deeper. Cava profundo. Dig deeper. Y ya no va a haber necesidad que te digan, levante las manos. And there's not going to be the need for anyone Aplauda. to tell you, lift up your hands. Arrodíllate. Applaud. Get on your No va a haber knees. necesidad porque vas a sentir una vivencia con Dios. There is no need because you're going to Lo vas a have- hacer porque hay algo que fluye dentro de ti. because there's something that flows inside of you. Hay algo que natural que es parte de tu vida porque estás cavando profundamente. There's something natural that is part of your life because you're digging deeper. Vendrán ríos, Rivers will come. vendrán vientos, Winds will come. tempestades, Storms. pruebas, Trials. presiones. Pressure. Pero tu casa no caerá. But your house will not fall. Porque has aprendido Because you have learned a entender y saber. to understand and to know. No importa lo que los demás digan. It doesn't matter what others say. No importa que te digan lo que te digan. It doesn't matter whatever they tell you. Solo tú sabes Only you know lo que es la profundidad con Dios. what is the depths with God. Yo no sé a cuánto el Señor le está hablando en esta mañana. I don't know to how many the Lord is speaking to this morning. No sé cuántos están escuchando la voz del Señor. I don't know how many are listening to the voice of the Lord Que te están diciendo algo. that are saying something to you. Señor,